la línea de tiempo que hay en la Biblia. Vamos a buscar cómo ubicarnos en los tiempos, cómo analizar los momentos de los sucesos bíblicos, tanto algunos históricos, algunos presentes y unos momentos futuros en una línea de tiempo que nos va a llevar, vamos a tratar de analizar desde el tiempo de Nabucodonosor, cuando él sitió a Jerusalén, cuando empezó lo que nosotros conocemos como el Imperio Babilónico, y hasta llegar a pasar por los otros cuatro grandes imperios, el medo-persa, el de Grecia, el romano, y luego mirar todo el periodo de la iglesia, analizando desde la iglesia primitiva hasta estos momentos. Después vamos a mirar qué va a pasar cuando termine el periodo de la iglesia, porque este tiempo, esta era de oportunidad para toda la humanidad va a llegar a su fin. Y nosotros nos estamos preparando para ser actores principales de esos, que alcancemos la salvación, que logremos llegar a la meta en victoria. Así como hoy estamos cumpliendo un año de haber iniciado un proyecto que jamás pensé que iba a lograr estar un año con ustedes, porque nosotros en el momento en que iniciamos, pues estábamos en un instante de confusión, en unos días extraños, no entendíamos lo que estaba pasando. De pronto podemos haber llegado a pensar en ese instante que había llegado el fin, o que estábamos viviendo algo muy trágico como es esta pandemia, y decidimos más bien, venga, dediquémonos a estudiar, a meternos en Dios, a descansar en Él, a aprender de la Biblia, y hoy estamos aquí celebrando. Entonces, esta línea de tiempo vamos a analizar los 7 periodos de las iglesias. No nos vamos a profundizar mucho en cada uno, porque cuando estuvimos estudiando todo el libro de Apocalipsis, hicimos un repaso de esas eras, de esos momentos, de esos periodos de cada iglesia. Vamos a mirar también los sellos, las trompetas, las copas de la ira, pero ubicadas en el tiempo. Igual vamos a analizar cuándo empieza la gran tribulación, cuándo termina, lo mismo que qué es la abominación desoladora, que ya creo que todos conocemos, cuándo empieza y cuándo termina. Vamos a mirar quiénes pueden ser los candidatos para anticristo, para falso profeta. Bueno, creo que sin muchos comentarios adicionales, vamos a entrar. Como ustedes ven aquí, esta primera presentación dice: desde el nacimiento de Jesús hasta la venida del Señor en un caballo blanco. Y abajo aparece inicialmente un periodo de 30 años, que es la vida antes del ministerio del Señor Jesús. Eso significa que los 33 años y medio que el Señor Jesús vivió, los dividimos en dos partes. Primero la vida de él antes del bautismo, y después contamos 3 años y medio desde su bautismo hasta su muerte. Luego vemos los 7 mensajes a las 7 iglesias, que parece indicarnos que son 7 eras, que son 7 tiempos de 288 años para un total de 2016 años, pero no son años solares, no son años igual a los que nosotros contamos en este año que manejamos, que es de 365 días, 25, sino que son años exactos de 12 meses de 30 días, que es un total de 360 días. Por lo tanto, dividimos los 7 periodos de la iglesia en
periodos de 288 años cada uno. Y finalmente, si ustedes ven, estamos observando la media semana que hace falta porque ya han transcurrido 69 semanas y media de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Y si ya transcurrieron 69 y media que se cumplieron hasta el día que el Señor Jesús murió en la cruz, solamente nos faltan 3 años y medio, que es lo mismo que decir media semana, igualmente es igual a decir 1260 días, y es el tiempo del anticristo que termina con la venida del Señor en un caballo blanco. Entonces analicemos el primer recuadro ahí que aparece, es el nacimiento del Señor Jesús. Luego el bautismo. Después la crucifixión. En el año 33 y medio de esta era, son fechas aproximadas, porque alguno nos va a decir, no, es que el calendario empezó 1 año antes de Cristo, 2 años antes de Cristo, 5 años antes de Cristo, 7 años antes de Cristo. Las fechas exactas no las tenemos. Estamos contando que si el Señor Jesús vivió 33 años y medio, pues a partir de su nacimiento transcurrieron 33 años y medio hasta su muerte. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por aquí no. Bueno, continuamos entonces. Vamos a mirar, aquí aparece la primera iglesia, que es la de Éfeso, luego la segunda, que es la de Esmirna, la tercera, que es la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esos son las 7 iglesias que Juan el apóstol recibió de parte del Señor la instrucción de enviar un mensaje a cada una de esas iglesias. Y estas iglesias tenían una ubicación en Asia y estaban como en un mismo territorio, en orden, y así se mencionan en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos encontrado es que muy posiblemente esto se trata más de 7 periodos de la iglesia, desde su nacimiento el día de Pentecostés. Entonces, el día de Pentecostés nació la iglesia de Éfeso. ¿Terminó cuándo? 288 años de 360 días después. Y repito, estamos hablando de fechas aproximadas, pero la iglesia de Éfeso termina en el tiempo del emperador Constantino, cuando nació la iglesia católica. Eso significa que cuando termina la iglesia de Éfeso es porque empieza el periodo de la iglesia católica, y la iglesia verdadera queda como un remanente aparte, por allá como en secreto, viviendo y siendo perseguidos, porque me imagino que no todos los cristianos hicieron alianza con el Estado cuando era emperador Constantino. Muchos se debieron haber quedado fieles a Dios, fieles a la palabra, y ese es el inicio entonces de la Iglesia Católica cuando termina la Iglesia de Éfeso. Aquí vamos a ver este periodo, entonces total, en la parte extrema derecha aparece que el Señor viene en un caballo blanco, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Miremos entonces algo, es que una cosa son los periodos de la iglesia y otra es el momento en que el mensaje es dado a esa iglesia. Yo pienso, y así lo planteo en esta gráfica, en esta línea de tiempo, que los mensajes
cierran el periodo de la iglesia. Significa que cuando empezó Éfeso, 288 años, cuando termina esa era de la iglesia de Éfeso, llamada así, se da el mensaje que se conoce como el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué lo pienso así? Porque los mensajes hacen parte de un balance del periodo de esos cristianos que viven en esa época, y finalmente el Señor hace como un juzgamiento y les dice a cada una de las iglesias, en muchos casos le dice lo bueno, le dice lo malo y le da recomendaciones. En algunos casos solamente habla de lo bueno de la iglesia y no hay reproches, pero en la mayoría de las 7 eras y de los 7 mensajes siempre hay reclamos, hay reproches. Creo que solamente hay una iglesia a la que no se le indilga nada mal hecho. Entonces vamos a mirar y voy a pedirle el favor a los que tienen Biblia y me pueden leer. Yo voy a decir quién me ayuda a leer para que estén listos. Le pregunto a Andrés y Luz si tienen la Biblia a la mano. Sí, señor. Julia y Johncito. Sí, señor. Bueno, doña Fabiola. Sí, señor. No se ha dormido todavía. Bueno, Dianita. Dianita, ¿tiene Biblia? ¿Aló? Bueno. María Elena. Sí, Juan, sí tengo. Ok. Rocío. Sí, señor. Bueno. Claudia. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Empezamos con Luz y como aquí, miren la pantalla porque va a aparecer el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Y dónde se ubica el primer mensaje? Se ubica al finalizar la iglesia de Éfeso, ese periodo. ¿Y por qué lo coloqué del color? El mensaje está del color que tiene Esmirna en la parte de arriba, porque yo pienso que ese mensaje dicho o enviado a la iglesia de Éfeso es un mensaje que sirve para el periodo siguiente. Eso significa que como los mensajes cierran la etapa de la iglesia, el mensaje no es retroactivo, no se puede devolver. Si no se dicen los mensajes al principio de la iglesia, pues son vigentes, tienen relación, es con el periodo siguiente. Y por eso está graficado así, que aparece, dice, primer mensaje, el número 1, con el color y en el periodo de la iglesia de Esmirna. Eso lo que quiero decir es que para mí, de acuerdo a la forma como entiendo que está escrita la Biblia y la profundidad que tiene y la proyección hacia las iglesias, cada mensaje se da al final y sirve para la siguiente. El de Éfeso sirve el mensaje, sirve para Esmirna, Esmirna sirve para Pérgamo, el de Pérgamo para Tiatira, el de Tiatira para Sardis, el de Sardis para Filadelfia, y el mensaje de Filadelfia sirve para el periodo de la iglesia de la Odisea, y cuando ya se da el mensaje de la iglesia de la Odisea, eso cierra todo el periodo de la iglesia y ese mensaje servirá no solamente de cierre del periodo, tal vez
de la terminación de la gracia y entraremos en esos días finales antes de llegar al día 1335, a la cena de las bodas del Cordero. Pero si cada mensaje, desde el primero hasta el sexto, tiene una vigencia de 288 años, tiene un periodo completo que es el periodo siguiente, pues el último mensaje no tiene ni siquiera un año de vigencia, solamente nos va a servir para unos días y es un mensaje que, como lo vamos a analizar cuando lo logremos leer, vamos a encontrar que es muy parecido a lo que se le dice a las vírgenes insensatas, mientras que el mensaje a la iglesia de Filadelfia sirve para este periodo, para las vírgenes prudentes, para la iglesia que está velando. Así que escuchamos entonces a Luz, Luz con el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo le verá, y los ojos que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era Luz. y que ha de venir. Luz. ¿2-1? Ah, perdón. Está perdonada. Perdón, es el Es el mensaje. Fue que Solamente yo la iglesia. cometí el error de no explicarles que es el mensaje a la Solamente iglesia la de iglesia. Éfeso que está en el capítulo 2:1 hasta si en la Biblia suya está separado, creo que es capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el 7. 7. Sí, ya. Perdón. Vuelvo. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muchas gracias, Luz. Si ustedes leyeron con Luz, porque ¿cuál es la idea? Si tenemos la Biblia ahí, yo aquí estoy leyendo y repasando con ella para poder tener un mejor aprendizaje. Y este mensaje, uno ve que el que lo escribe es Juan y el que lo envía a las iglesias es Juan, porque esa fue la instrucción que le dieron desde el principio al apóstol. Entonces, él envía el mensaje. Para mí queda más correcto decir, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso,
no que Juan le escribe a un ángel, sino que él viene a ser una especie de ángel. Recuerde que él es el mensajero. Si a él se le envió a llevar un mensaje a las 7 iglesias, él se le llama ángel porque la palabra ángel significa mensajero. Así que estos mensajes deben empezar todos. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y ese ángel es Juan. Puede también encabezarse diciendo, escribe Juan a la iglesia de Éfeso, escribe Juan a las otras iglesias. Y luego la estructura del mensaje es igual en cada uno. Dice, ¿quién es el que habla? Y lo describe de una manera especial en cada uno de los mensajes. Y en el primero, el que habla es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que tiene las 7 estrellas en su diestra es el Señor, y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, o el ángel de las 7 iglesias. Y como vemos en este mensaje, se le dice a la iglesia que ha hecho cosas buenas, pero también se le llama al arrepentimiento y a volver al primer amor, a esa pasión con la que se hizo las cosas desde el principio, cuando no les importó morir en las persecuciones que se desataron, no les importó enfrentar a Nerón, sufrir azotes, cárcel, hambre, tortura. Recuerde que todos los apóstoles, solamente el apóstol Juan parece que murió de viejito, pero siendo el único que no fue asesinado, tuvo que pasar experiencias muy duras, como el ser desterrado o como ser cocinado en una paila con aceite y no morir. Ese discípulo o ese apóstol Juan, algunos creen que murió de viejito, pero los demás, por ejemplo, el apóstol Pablo fue decapitado, el apóstol Pedro fue crucificado, este señor Esteban fue apedreado, y las persecuciones que se hicieron fueron muy crueles a los cristianos en toda Asia y en todo el mundo conocido, hasta donde se llevó el evangelio, en el mismo Roma. Eso significa que este mensaje a la iglesia de Éfeso, que es la misma iglesia primitiva, descubre todo ese periodo desde la muerte del Señor Jesús o desde el día de Pentecostés hasta el momento en que la iglesia se une con el Estado. Con Constantino hacen ese concordato y parte de la iglesia se va a ser parte del gobierno del Constantino, y otra iglesia se queda como una iglesia invisible, como una iglesia clandestina, y hasta ahí llega entonces la iglesia de Éfeso. Ese mensaje que acaba de leer Luz sirve para hacerle un llamado de atención a la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque el mensaje cerró el tiempo de la iglesia de Éfeso, y a los cristianos que empiezan a partir del momento en que inicia la iglesia de Esmirna deben entonces leer ese mensaje y saber qué han perdido y en qué deben mejorar y qué hicieron bien. Ahora viene entonces el segundo mensaje. Sí, Andrés. Juan, pero, o sea, estoy un poquito enredado en ese aspecto. Juan escribió el Apocalipsis entre el 70 y el 90 aproximadamente, o bueno, 95. Entonces, si el Éfeso va desde el 33 y medio hasta más 288, haría más o menos 300 y algo después de Cristo. Pero si se escribió antes el Apocalipsis, ese mensaje no aplica durante todo ese periodo de Éfeso. O sea, porque, o sea, yo sé que es una radiografía de todo lo que pasó en Éfeso, pero ahí dice que, pero recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete.
ese mensaje no prevalece durante todo el tiempo de Éfeso. No es que sea al final, sino que ese mensaje aplica para toda la iglesia de Éfeso. Claro, lo que pasa, Andrés, es que la iglesia al principio, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, ¿cuántas copias existían del libro de Apocalipsis? Yo creo que cuando él lo escribe, pues no teníamos sino esa copia, pero cuando empezaron a hacer copias y cuando le llegó ese mensaje a la iglesia de Éfeso, la pregunta es, ¿le llegó a esa iglesia o no le llegó? Porque recordemos que ese tiempo, si Juan terminó de escribir el Apocalipsis entre el año 95, 96 después de Cristo, él lo escribió supuestamente en la isla de Patmos. ¿Cuándo salió de él allí? ¿Cómo logró que ese mensaje le llegara a las iglesias? Porque no estamos hablando de una sola iglesia, era un mensaje para todas las iglesias. Y para mí era muy difícil que ese mensaje le llegara en ese tiempo a la iglesia. Y si le llegó a una iglesia, ¿se imaginan cuánto tiempo se demoró para llegarle a otra iglesia? Por eso el planteamiento aquí es que los mensajes como tal tienen una aplicación a futuro. No era porque si nosotros lo tomamos que estos 7 mensajes eran para las 7 iglesias que estaban en ese momento constituidas, pues nos quedaríamos sin la posibilidad de aplicar en las 7 eras de las iglesias desde Pentecostés hasta el final. Entonces, hay otras formas de ver estos mensajes. Por ejemplo, hay algunos que los aplican como 7 etapas del cristiano. Entonces, que el cristiano empieza con su primer amor y lo pierde, entonces que pasó por Éfeso, luego pasa por Esmirna, luego pasa por Pérgamo, Tiatira, Sardes. Entonces, esa forma de aplicarlo a los cristianos es buena en el sentido que tiene algunos mensajes, pero es esa la forma como Dios quería que nos llegaran los mensajes. Entonces, yo no sé si este Apocalipsis le llegó a la primera iglesia de Éfeso o le llegó a estas 7 iglesias. No conozco cómo fue posible que llegara porque la historia no nos lo cuenta. Entonces tendríamos que decir que el primer mensaje, si le llegó a Éfeso, el segundo le llegó a Esmirna, el tercero le llegó a Pérgamo, y no podríamos entonces aplicarlos en estas 7 eras o en estos 7 periodos. Es como la forma de explicarlos que yo decidí tomar entre varias formas de hacer el análisis. No sé si me hago entender, Andrés. Sí, Juan, muchas gracias. Sí lo entendí, gracias. Ok, listo. Entonces vamos a mirar el segundo mensaje. Voy a pedirle el favor a María Elena si nos lee el segundo mensaje, que es el capítulo 2 de Apocalipsis, desde el versículo 8 hasta el 11. Ay, Juan. Bueno, Tranquila, tranquila. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 8 al 11. 2 del 8 al 11. Ok. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias, María Elena. Como vemos, este mensaje, siendo tan corto, tiene unos elementos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, ¿qué significan esos 10 días de tribulación? Hasta ahora no hemos podido saber si fue que en el periodo de la iglesia de Pérgamo, porque recuerden que yo estoy tomando este mensaje de una iglesia para el siguiente. Entonces, aquí nos dice, si el mensaje cierra el periodo y nos dice que se va a sufrir una tribulación de 10 días, sería para el periodo de Pérgamo, y no conocemos en la historia dónde aparece que nos digan que hubo una persecución de 10 días. Y eso hace que nosotros tengamos todavía muchos misterios por descubrir. También es muy importante de lo que nos prometen aquí, que nos dice que si somos fieles hasta la muerte, recibiremos la corona de la vida. Y quiero cerrar este comentario diciendo que los mensajes, como finalizan, sirven para todos los cristianos y para todas las iglesias. ¿Por qué lo digo? Porque mire que ahí el mensaje cierra diciendo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso significa que aunque yo esté mirando tiempos de la iglesia y mensajes de cierre del periodo para la próxima iglesia, significa que todos estos mensajes nos son útiles y nos sirven para nosotros, pero en la dirección, en la forma como yo lo estoy aplicando para tratar de hacer un análisis, que no es la única forma, como les decía, estos mensajes sirven para señalar el periodo siguiente y las cosas que deben enmendar los cristianos que llegan a conocer este mensaje. Pero el Apocalipsis lo conocen los cristianos desde hace muchos años y sobre todo desde que las Biblias se pudieron imprimir y distribuir al mundo entero. Pero al principio, por ejemplo, en la primera era cristiana, ¿cuántas Biblias existían? ¿Cómo era posible hacerle llegar una copia de la Biblia o del Apocalipsis nomás a cada una de las iglesias? ¿Cómo se hacía? Sí existían todos los escribas que estaban elaborando continuamente copias y enviando a las diferentes iglesias, o eso se hizo posteriormente. Todo esto hace parte de una investigación. Vamos a mirar entonces el tercer mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, porque el primero es de Éfeso, luego de Esmirna y luego el mensaje de Pérgamo, que está en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y le voy a pedir el favor entonces a Andrés que si nos lee Apocalipsis 2, que es el mensaje, versículo 12 al 17, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti
pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, aquí, gracias Andrés, aquí tenemos entonces otro mensaje que se llama el mensaje de la iglesia de Pérgamo, que para mí es un mensaje de cierre del periodo de Pérgamo y que tiene entonces aplicación en el periodo de la iglesia de Tiatira. Y en ese mensaje se le dice a esta iglesia que retiene el nombre y que no ha negado la fe, aunque vivieron en un tiempo donde fue asesinado Antifas. Y ese es otro misterio. Muchos especulan qué fue lo que pasó, si existió un cristiano llamado Antifas, en dónde existió, pero no se conoce historia que pueda demostrarse que esto haya tenido su cumplimiento en ese periodo o en el siguiente. Simplemente nosotros lo creemos porque la Biblia es fiel y verdadera, porque lo que está escrito aquí no hay duda de mi parte que es la verdad. También se le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también aquí se repite lo de la primera iglesia, que es lo de los nicolaitas, que los nicolaitas parece que son aquellos que les gusta mezclar la política del mundo con lo espiritual, con el cristianismo. Y esa doctrina, pues, no es muy conveniente en algunos aspectos para la iglesia. Termina este mensaje diciendo que al que venciere nos dará a comer del maná escondido y nos dará también una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es posible que ese sea un nombre nuevo para cada uno de nosotros. O si es el nombre de Dios, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de conocer cuál es ese nuevo nombre de Dios y lograr identificarlo y llegar a él. Vamos a continuar con el cuarto mensaje, que es el mensaje de Tiatira, pero que yo creo que aplica para el periodo de Sardis. Y voy a pedirle el favor a Rocío, que si es tan amable y nos lee el mensaje a la iglesia de Tiatira, que aparece también en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18 al 28. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira
A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Juan, está sin audio. Aló, ahí. Les decía que este es un mensaje muy profundo y empieza reconociéndole a esta iglesia de Tiatira que tiene amor, fe, servicio, paciencia y que las obras postreras habían mejorado, pero existía algo al interior de esta iglesia y es que estaba metida Jezabel. Y Jezabel, recordemos que fue la esposa del rey Acab, y Jezabel representa también a esta organización religiosa perversa y malvada que nos ha enseñado a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que nos ha llevado a la idolatría y a la mariolatría, y que ella está metida desde hace muchos años como un cáncer que hace su trabajo al interior del cristianismo. Pero hay algo que me llama mucho la atención en este mensaje, y es que además de mostrarnos que va a arrojar a esa mujer Jezabel en gran tribulación, posiblemente esté hablando de una iglesia que será arrojada, que ha contaminado a todo el cristianismo y que será arrojada a la gran tribulación, y que, como aparece en Apocalipsis 17, se nos recomienda salir de ella, pueblo mío, para no participar de su castigo, de sus pecados, de su inmundicia. Pero ¿qué quiero llamar la atención también de este mensaje? Es que dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y está hablando de todas las iglesias. La pregunta es, ¿este mensaje es extendido a todas las iglesias a partir de ese momento? Y por lo tanto los mensajes, porque yo les dé una aplicación en tiempos, en periodos, en eras, no significa eso que el mensaje no tiene valor para todos los cristianos en todos los tiempos. Sí, pero yo estoy tratando de determinar más una cronología que la aplicación del mensaje para todos los cristianos en todos los momentos de la historia. No sé si me hago entender ahí, pero aquí dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Eso significa que nos están dando instrucciones de perseverar, de aguantar, de estar firmes y de velar hasta que el Señor venga. Y si vencemos, si logramos salir airosos y victoriosos totalmente de esta jornada, pues Él nos dará autoridad sobre las naciones y las regiremos con vara de hierro. Eso es extraordinariamente esperanzador, que nosotros vamos a gobernar este planeta posiblemente por un periodo de 1000 años, porque el Señor ha prometido darnos esta tierra por heredad. En el Antiguo Testamento nosotros vemos muchas veces que como que todas las promesas son para Israel, pero
el cuerpo especial, el pueblo más amado del Señor, no es necesariamente Israel. El pueblo más amado del Señor es la iglesia, porque recuerde que nosotros somos su cuerpo, somos su novia, seremos su esposa, y por lo tanto, Israel, siendo un pueblo elegido, hoy se encuentra fuera de las promesas, se encuentra aislado del tronco, de la buena sábila. Es como una rama que fue arrancada del árbol y está seca. No tiene luz, no tiene vida. Claro, la Biblia nos dice que Israel luego entrará en este plan que Dios ha establecido con ellos, pero en estos momentos Dios los dejó a un lado porque ellos lo rechazaron y nos acogió a nosotros. Y creo que esa es una gran bendición y una gran esperanza. Y hoy nos regocijamos de ser esos bienaventurados que vamos a ser llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Juan, pero de todos modos, el Apocalipsis, pues como lo dicen en el libro de las revelaciones, y casi todo apunta al final de los tiempos. Entonces, si es acorde a lo que nos explica de los mensajes, porque pues Dios ya conoce todo, ya saben que van a fallar y ya les dicen que tienen que mejorar. Entonces, sí lo estoy entendiendo de esa manera. Bueno, vamos a mirar, hoy vamos a terminar de la lectura hasta acá, pero voy a avanzar en la presentación para mostrarles dónde termina esta presentación, que la continuamos mañana en estas jornadas especiales que hacemos todas las noches. Entonces, terminamos leyendo el mensaje que está en el capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a Tiatira. Nos falta el mensaje de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Y si ustedes ven aquí en la gráfica, el séptimo mensaje, que es el mensaje de la iglesia de la Odisea, no tiene de ahí para adelante ningún periodo. Eso significa que ya empieza ahí el tiempo del anticristo, la media semana que falta, y con ese mensaje se cierran los mensajes a las iglesias, y a partir de ese momento seguramente estaremos viviendo en otras condiciones y como iglesia preparándonos para escuchar la voz cuando nos llamen a la cena de las bodas del Cordero. Y este Apocalipsis 17, que es el que cierra este tiempo de los mensajes, es el que dice que es el cierre de los mensajes, pero lo voy a leer para que terminemos allí. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues la manifestamos, y si no, pues damos por terminado hoy. Dice el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, en estos días, cuando se dé el séptimo mensaje, esa es la voz del séptimo ángel, y ya sabemos que el misterio de Dios va a terminar, que se va a cumplir todo ese misterio de la piedad, porque recordemos que el misterio de la piedad tiene 6 secretos que los hemos analizado, como el primero es que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria.
eso significa que cuando se dé el séptimo mensaje es porque Él va a ser recibido arriba en gloria, porque Él va a entrar a cenar con nosotros y nosotros con Él, porque Él va a entrar a abrirnos el camino para el lugar santísimo. Subirá entonces el que abre caminos y por eso esta proyección que estamos viendo de la línea de tiempo termina con el séptimo mensaje y estudiando Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Luego vamos a ver entonces las venidas y manifestaciones del Señor y allí nos vamos a tomar otro tiempo, pero hoy hemos visto parte de esta primera presentación que creo que nos debe dejar un repaso a muchos y nos debe dejar algunas cosas en claro, pero que si hay alguna inquietud, pues los escucho para aprovechar el momento, porque recuerde que estamos haciendo como un barrido y más adelante vamos a entrar a hacer otros estudios, entonces no volveremos a pasar por aquí. Así que les doy la palabra, si tienen algo que preguntar, por favor lo pueden hacer y no se les olvide que mañana seguimos el estudio. Entonces, los escucho si tienen alguna inquietud.